Se da inicio a la audiencia de vinculación a proceso. Tiene uso de la voz la Fiscalía. En base a los hechos ya relatados en la comunicación de imputación, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla por su probable participación en la comisión del delito de homicidio en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, su cónyuge, puesto que los datos de convicción revisten de eficacia probatoria en los siguientes términos. El informe policial de fecha 21 de diciembre de 2014, elaborado por Alberto Jesús Olavarrieta, merece valor probatorio en virtud que se trata de un informe elaborado por un policía en ejercicio de sus funciones, quien informó al Ministerio Público de la comisión de probables hechos delictuosos, manifestando en su informe solo lo que pudo percibir a través de sus sentidos, como fue la característica y la posición que presentaba el cuerpo sin vida de Alejandro Campos Rodríguez. Asimismo, el acta de entrega firmada con fecha 21 de diciembre de 2014, elaborada por el criminalista Manuel Higareda, merece valor probatorio toda vez que dicha persona se trasladó hasta el lugar de los hechos para recabar la evidencia material. Asimismo, la entrevista de fecha 21 de diciembre de 2014, realizada a Janina Domínguez, merece valor probatorio toda vez que manifiesta un hecho de la naturaleza imposible de ocultar, como lo es el embarazo, por lo que su dicho guarda relación con los demás elementos de prueba. Así también, la entrevista que se le realizó a Raquel Castillo Padilla con fecha 23 de diciembre de 2014 se le debe dar valor probatorio toda vez que posee congruencia interna, ya que manifiesta momento a momento cómo sucedieron los hechos, dicho que a su vez posee congruencia externa, ya que se concatena con el contenido de lo que refirió en entrevista de fecha 21 de diciembre de 2014 la ciudadana Cristal Fernández Martínez, su vecina, quien refiere en dicha declaración que el día de los hechos por la madrugada la imputada tocó a su puerta pidiéndole que llamara a emergencias, ya que había cometido un error, exclamando la regué, por lo que dicha testigo, para entender lo que pasaba, se dirigió al departamento de Raquel Castillo Padilla y vio en el piso tirado el cuerpo sin vida de Alejandro Campos Rodríguez. Asimismo, el dictamen de necropsia de fecha 24 de diciembre de 2014 merece valor probatorio toda vez que fue realizado por el perito médico Pedro Miguel Valeriano, quien es un especialista en la materia, y debe dársele valor probatorio puesto que siguió una metodología que lo llevó a concluir que el cuerpo sin vida de Alejandro Campos Rodríguez presentaba dos heridas, una de 6 y otra de 1.2 centímetros de profundidad, y dictaminó que el occiso falleció a consecuencia de una de las heridas provocadas por arma cortopunzante a la altura del tórax, lo que provocó la muerte. Los hechos narrados anteriormente acreditan que el día 21 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 6 de la mañana, la imputada Raquel Castillo Padilla mató con arma blanca a su esposo Alejandro Campos Rodríguez en el interior de su domicilio conyugal, establecido en Reforma 321-5A, Interior 3, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Y horas antes de los hechos, la imputada se había enterado de que su esposo había embarazado a su compañera de trabajo, Janina Domínguez. Por lo anterior, queda acreditado respecto de las circunstancias del lugar y hora con el informe policial de fecha 21 de diciembre de 2014 realizado por el policía Alberto Jesús Olavarrieta, en el que manifestó que aproximadamente a las 5:50 de la mañana, en atención a una llamada de emergencia realizada por Cristal Fernández Martínez, se constituyó hasta el domicilio de la hora imputada. Y por lo que respecta a la muerte de Alejandro Campos Rodríguez, quedó acreditado con el informe de necropsia de fecha 24 de diciembre de 2014, elaborado por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, en el que dictaminó que Alejandro Campos Rodríguez falleció entre las 4 y las 6 de la madrugada aproximadamente. Respecto de la existencia del cuchillo, quedó acreditado con el acta de entrega firmada por el perito criminalista Manuel Higareda, en donde refiere que en dicho lugar hace el levantamiento de un cuchillo con su respectiva cadena de custodia. Ahora bien, respecto de la relación entre el ahora occiso y Janina Domínguez, queda acreditado con el dicho de esta cuando manifiesta que mantenía una relación con el ahora occiso y que espera un hijo del mismo.
Esta Fiscalía considera que estamos en presencia del hecho que la ley señala como delito de homicidio en razón del parentesco, previsto en el artículo 302, 303 y 323 del Código Penal Federal, mismo que requiere para su acreditación la existencia de 3 elementos, como son la privación de la vida de una persona y que esa muerte se deba a alteraciones provocadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, y el tercer elemento, que es el conocimiento de esa relación. El primer elemento se acredita con el dictamen realizado por Pedro Miguel Valeriano con fecha 24 de diciembre de 2014, en el que señala que le hace la diligencia al cuerpo sin vida de Alejandro Campos Rodríguez. En cuanto al segundo elemento, se encuentra acreditado por el mismo dictamen, en el que concluye que Alejandro Campos Rodríguez fallece a consecuencia de una de las heridas provocadas por arma cortopunzante que le provocó la muerte. En cuanto al tercer elemento, se acredita con el dicho de Janina Domínguez, quien manifiesta que aproximadamente hace 10 años se unió en matrimonio con el ahora occiso. La conducta de Raquel Castillo Padilla se encuentra acreditada en base a los elementos narrados anteriormente, pero esencialmente con el dicho de Cristal Fernández Martínez, quien manifestó que el día de los hechos, efectivamente la imputada llegó a tocar la puerta y al trasladarse esta al departamento de Raquel Castillo Padilla, encontró tirado en el piso el cuerpo sin vida de Alejandro Campos Rodríguez, por lo que la conducta fue cometida dolosamente, puesto que con el nivel de estudios con que cuenta Raquel Castillo Padilla, conocía plenamente el resultado que podría ocasionar, aún así lo cometió en calidad de autor material. Es todo. De la voz, la defensa. Señoría, en este acto solicito la no vinculación a proceso para con mi defendida, la licenciada Raquel Castillo Padilla, toda vez que no se satisfacen los elementos necesarios establecidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se configura el delito de homicidio en cualquiera de sus hipótesis. Si bien es cierto que mi defendida privó de la vida a su esposo, ella lo hizo únicamente con el afán de proteger su propia vida. Ella actuó en legítima defensa, ya que ella sufría de agresiones por parte de su esposo, situación que es imperativo poner de su conocimiento que estas agresiones vienen ya desde hace 8 largos años. Es verdad, señoría, que existe la muerte del señor Alejandro Campos, pero no como lo pone de manifiesto la Fiscalía. Ahora, el 21 de diciembre, mi defendida se enteró de que su esposo iba a tener un hijo extramaritalmente, situación por la cual ellos discutieron. Él le propinó varias bofetadas, llevándola al piso. Ella se golpeó en diferentes partes del cuerpo. Ella quedó inmóvil. Él se dirigió hacia su recámara. Ella quedó tirada en el piso y como pudo se dirigió hacia la cocina tratando de resguardarse. Pese a todo esto, él la volvió a buscar con el único afán de seguirla agrediendo, y así lo logró, ya que era superior en fuerza y mayor en altura. Ella, ante el peligro que la acogía, tomó instintivamente lo más cercano que tenía a su alcance, lo cual era un cuchillo con el cual repelió la agresión que sufría por parte de su marido, únicamente tratando de proteger su propia vida. Ahora, de lo anterior se cuenta con los elementos de prueba, como lo es en primera instancia la declaración de la licenciada Raquel Castillo Padilla, que nos pone de manifiesto el dicho antes ya narrado. En segunda instancia se cuenta con la entrevista a la señora Cristal Fernández, quien es vecina de Alejandro y de Raquel desde hace ya 8 años, quien tiene conocimiento de las agresiones que sufría Raquel por parte de su esposo, que inclusive ella la tuvo que acompañar al hospital en una ocasión, situación de la que ella le sacó fotografías. Pero estas agresiones no pararon ahí, señores. El día 21 de diciembre, Raquel llamó a la puerta de la señora Cristal. Ella se encontraba llorando. Le pidió que llamara a emergencias. No podía articular frase alguna. Se dirigieron hacia el departamento de mi defendida, donde se percató de que Alejandro se encontraba tirado, inconsciente y ensangrentado. De igual manera se cuenta con la entrevista realizada a la licenciada Gabriela Enríquez Pons, quien es magistrada de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien conoce a Raquel desde hace ya 2 años, ya que se desempeña como su secretaria. Nos hace mención de que Raquel es una persona excepcional, es una persona brillante en su campo, es una persona en la cual se puede confiar en todo sentido, además de que conoce la situación que vivía, que sufría mi defendida con su esposo.
demostrando así que mi defendida es una gran persona, con una gran calidad humana y que es una persona de muy buenas costumbres. Ahora, atendiendo a lo manifestado por la doctora Alicia Martín de los Bosques, quien es doctor en estudios psicológicos y nos dice que las personas pueden actuar de diferente manera, atendiendo al peligro por el cual están expuestas. Así pues, se pone en claro que mi defendida actuó instintivamente, no con el afán de matar a su esposo, sino únicamente de repeler una agresión inminente. Esto concatenado con lo manifestado por el médico de urgencias Ricardo Martín Toscano, quien hace referencia de que mi defendida mostraba escenas de pánico, tenía miedo a morir, tenía sentimientos de asfixia, no podía respirar, ella tenía un ritmo cardíaco muy acelerado, demostrando así que mi defendida únicamente trató de repeler una agresión inminente, ya que también contaba con diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo. Además de que a partir de esa fecha mi defendida ha tenido que estar ingiriendo antidepresivos. Ahora, con estos datos de prueba, señoría, le he demostrado que la Fiscalía no cuenta con los datos suficientes estipulados por el artículo 19 constitucional en su tercer párrafo, y que esta Fiscalía únicamente cuenta con la entrevista realizada a Janina Domínguez o Janina Díaz Ley, quien refiere ser víctima de unas simples amenazas por medio de llamadas telefónicas que le ha inferido mi defendida, situación que no ha sido comprobada por un documento fehaciente, así poniendo en evidencia que puede ser únicamente con el afán de perjudicar a mi defendida, ya que ella era amante del Loyo Oxiso. Esta defensa le ha demostrado contar con datos de pruebas suficientes y necesarios, además de pruebas recabadas por la misma Fiscalía que demuestran mi dicho. Por lo tanto, señor juez, atendiendo al principio prómine, además del artículo 20 en su apartado B, fracción primera, y además del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que la Fiscalía no logró acreditar la humus bonis juris, esta defensa, a fortiori con lo manifestado por la Fiscalía, solicita la no vinculación a proceso para con mi defendida, la licenciada Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. Se da inicio a la audiencia de control de medidas cautelares. Tiene uso de la voz la Fiscalía. Señor juez, solicito la imposición de medidas cautelares mismas que haré desconocimiento a continuación, ya que si bien es cierto, se adecúan con cierta proporcionalidad e idoneidad y acreditan la necesidad de cautela, ya que se cuenta con la apariencia del buen derecho, el cual este tiene por acreditado con el acto de vinculación a proceso dictado contra Raquel Castillo Padilla, ya que el 22 de diciembre privó de la vida a la hora occiso Alejandro Campos Rodríguez, quien era su esposo, ya que en ese sentido, su señoría, se actualiza el tipo penal de homicidio con razón de parentesco previsto en el artículo 323 del Código Penal Federal, el cual tiene una punibilidad máxima de 40 años de prisión. Por lo tal, cualquier persona, al estar en la situación de Raquel, sentirá miedo de ser condenada a la pena de prisión antes mencionada. Por otro lado, su señoría, la imputada no tiene arraigo en esta ciudad, puesto que no tiene un bien inmueble de su patrimonio, ya que si bien es cierto, ella renta un departamento ubicado en la calle Reforma, número 321-5A de la colonia Lomas de Chapultepec. Asimismo, su señoría, su familia vive en Novalato, Sinaloa, por lo tal, se presume de que se pueda dar a la fuga y cambiar de residencia fácilmente, ya que la imputada cuenta con una capacidad económica solvente, por lo tanto podría huir no solo de la localidad ni del país, para darse a la fuga. Por otro lado, la unidad de medidas cautelares advierte que el comportamiento de Raquel no ha sido el más adecuado, pues ha llamado en varias veces a Janina Domínguez, en las cuales les profiere insultos y amenazas sobre si rinde su testimonio en su contra. En ese mismo sentido, contamos con la entrevista hecha a Janina Domínguez, en las cuales nos dice que Raquel la ha llamado en varias veces, en las cuales la maldice y sobre todo su señoría, la amenaza de que pagará muy pero muy caro si rinde su testimonio en su contra, ya que si bien es cierto, su señoría, se presume que se ponga en peligro la seguridad e integridad de Janina Domínguez, quien en estos momentos se encuentra embarazada. Por lo tanto, existen dos esferas jurídicas de primer nivel. Por lo tanto, es de competencia de todas las autoridades proteger, garantizar y salvaguardar los derechos humanos previstos en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, el cual hace alusión al principio de universalidad.
Por otro lado, la imputada es abogada y conoce todas las consecuencias jurídicas de su conducta delictiva. Por otro lado, la opinión de medidas cautelares opina de que el riesgo de que la imputada no se someta a juicio es medio. Por tanto, es imperativo imponer medidas cautelares mismas que son proporcionales y adecuadas al caso que nos ocupa. Por último, con fundamento en el artículo 155, fracción primera, segunda, quinta y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 131, fracción primera, solicito se le imponga la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir del país sin previa autorización del juez y el no acercarse a Janina Domínguez. Por lo tanto, no se vulnera su derecho de defensa técnica previsto en el artículo 20, apartado B, fracción quinta, el cual tiene derecho a ser oída y vencida en juicio. Por lo tanto, su señoría, esta representación social ha acreditado todos los elementos necesarios que acreditan dichas medidas cautelares. Es todo. Tiene uso de la voz la defensa. Señor juez, esta defensa directora la imposición a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, dado que no es un medio viable de instrumentalidad, puesto que no acredita la medida cautelar, no es idónea y mucho menos proporcional, por lo que la licenciada Raquel Castillo Padilla se gana la vida dignamente, pues ella trabaja como secretaria en una sala civil desde hace aproximadamente 10 años. Dato verificado por la llamada realizada a Gabriela Enríquez Pons, quien es magistrada de la segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien en su entrevista dijo que la licenciada Raquel es una excelente proyectista y con un desempeño excepcional a nivel técnico, con un destacable sentido de responsabilidad por el cual se puede confiar en ella en todos los sentidos, puesto que es una persona muy valiosa a nivel profesional como personal. Además, la unidad de medidas cautelares menciona que la licenciada Raquel no consume alcohol ni tiene dependencia con ninguna otra sustancia psicotrópica. De acuerdo con la base de datos obtenidos por la Procuraduría, Tribunal y Plataforma México, la licenciada Raquel no tiene antecedentes penales, por el cual se hace notar la calidad de ser humano que es. Es imperativo tomar en suma consideración que mi defendida siempre se encontró en el lugar de los hechos, nunca intentó ir durante su traslado al Hospital Santa Prisca, y en ningún momento opuso resistencia hacia el agente de policía investigador Alberto Jesús Olavarrieta. Tomando en consideración la entrevista realizada a Janina Domínguez, en el cual se establecen simples llamadas telefónicas refiriendo amenazas, las cuales no han sido comprobadas mediante un documento fehaciente, se presume que no existe ningún tipo de riesgo hacia la supuesta ofendida Janina Domínguez, ni a ninguna otra persona, presumiendo así que la narración dada en dicha entrevista es con el simple fin de afectar a mi defendida. Por lo que respecta a la exhibición de una garantía económica prevista en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, espero lo tome en cuenta, como lo menciona la Fiscalía. La licenciada Raquel cuenta con la capacidad económica sustentable por el cual está dispuesta a colaborar voluntariamente en toda investigación y así cumplir con sus obligaciones procesales. Es por esto que mi defendida goza de la presunción de inocencia, prevista en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Carta Magna, vinculado con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación solicita a usted no se imponga la medida cautelar relacionada con la prohibición de acercarse a Janina Domínguez o Janina Díaz Ley, pues no es idónea ni mucho menos proporcional. Por lo descrito anteriormente a las restantes medidas cautelares, como son exhibición de una garantía económica, prohibición de salir del estado o país y presentación periódica, son suficientes para la presentación de mi defendida en todo el procedimiento. Es cuanto.